Hola chicos, buenos días. Continuamos con nuestro tema de español, escribir obras teatrales. ¿Ya van muy adelantados con su obra? Espero que sí. Lo que vamos a trabajar dice distinguir la relación entre intriga y trama y reflejar estados mentales y emocionales de los personajes mediante los signos de puntuación, ¿sí? En las clases anteriores, ya habíamos visto la clase anterior, escena y acto. Ahora vamos a ver acerca de la interacción entre los personajes. ¿Qué es esto? La interacción que se da entre ellos es a través del diálogo. Vamos a ver diferentes tipos de diálogo que se dan en una obra de teatro. Y empezamos con el primero, que es el diálogo normal o el diálogo clásico. En este diálogo, los personajes hablan entre ellos y dan la pauta al lector o al público para conocer la historia y el desarrollo de la trama, donde los personajes hablan del mismo asunto e intercambian información. Es un diálogo directo, donde estás hablando con alguien, estás en la escena y estás específicamente, puede haber dos o más actores en escena, pero se está dando un diálogo entre ellos, que es un diálogo, la comunicación entre dos personas, donde uno habla, el otro escucha, ¿sí? Entonces, ese tenemos el diálogo clásico o el diálogo normal. Después tenemos este, que es el diálogo falso. Se los voy a leer, dice: los personajes interactúan, pero no dialogan entre ellos. Cada uno habla, pero no escucha al otro, en el que los asuntos son extraños entre sí. La forma externa del texto es un diálogo, pero en realidad se trata de una sucesión de un monólogo que los personajes van superponiendo. Es como si cada uno hablara y no escuchara al otro. En efecto, produce una tendencia hacia el absurdo como estilo. Ok, son personajes que están en escena, pero ese tipo de diálogo no lo tienen entre ellos. Es un diálogo personal, digamos, ¿verdad? Entonces, uno está hablando de un diálogo, algo que está trabajando o que está haciendo, que está pensando, y el otro por su parte también está hablando, de tal manera que en escena no hay esa conexión entre ellos. Entonces, a eso se le llama un diálogo falso, ¿sí? Que en momentos de la escena, pues también es válido, o sea, es como si estuvieras divagando entre algo que quieres exponer. Otro tipo de diálogo que tenemos son los monólogos. El monólogo es un discurso que mantiene un personaje consigo mismo, es decir, él solo está hablando, hablando y hablando. Es un diálogo interno, pero que los demás pueden estar escuchando. Tenemos después discurso aparte. Aquí en ese discurso dice, es parecido al monólogo. Los personajes expresan sus pensamientos con el fin de que el público lo conozca, pero no los otros personajes. Este es cuando están en escena y están interactuando con los personajes de la obra, y uno de los actores viene con el público y dice algo, pero supuestamente los actores no lo están escuchando. Entonces, este es un discurso aparte, donde viene y les dice, por ejemplo, ellos creen que no me ven X, o creen que no sé en alguna situación. Entonces, los que están dentro de la obra, pues se hacen como que no escuchasen a este actor, y este actor interactúa con el público. Aquí tenemos estos 4 tipos de diálogo. ¿Para qué me va a servir conocer este tipo de diálogo? Para que tú en tu obra, cuando vayas redactando, sepas qué es lo que quieres hacer y cómo vas a estar manejando la trama de tu obra. Para que unos actores
transmitan hacia el público lo que el personaje quiere hacer y hacer que hagan los demás sientan. Esto es importante que se utilicen correctamente los signos de puntuación. ¿Y qué signos de puntuación se utilizan en los textos de diálogo? De guiones literarios, de guiones de obras de teatro. Ahorita los vamos a ver. Entonces, cuando un actor utiliza correctamente este signo de puntuación, puede cambiar el contexto de la obra cuando no lo usa correctamente. Por ejemplo, si estás haciendo una pregunta y no haces la entonación de pregunta, entonces, ¿estás bien? ¿Estás bien? Es una pregunta y una afirmación. Entonces, cuando un autor no hace ese tipo de cambios de modulación en cuestión de signos de puntuación, pues no va a emitir correctamente las emociones de su personaje. ¿Cuáles signos de puntuación son los que se utilizan en las obras de teatro? Pues son los que ya conocemos, que son signos de puntuación característicos de los textos dramáticos. Los 2 puntos. Los 2 puntos que son para introducir a algo que van a decir uno de los personajes. El guión largo, para indicar qué personaje es el que está hablando. Un guión largo indica quién es el que va a hablar. Los paréntesis. ¿Para qué se usan los paréntesis? Para escribir o incluir las acotaciones. ¿Qué es una acotación? Dice para escribir las acotaciones. Entre paréntesis va si hay alguna indicación extra en cuanto a escenografía o en cuanto a la manera que un personaje tiene que hacer o decir alguna cosa. Esas son acotaciones y por eso va entre paréntesis. Es otro signo que se utiliza. Y los puntos suspensivos. Pues, ¿para qué se utilizan? Para dejar diálogos inconclusos. ¿Sí? Entonces, estos signos de puntuación son importantes en una obra de teatro, al momento de que estás escribiendo tu guión teatral. Ahorita, dice, en una obra de teatro, los diálogos cumplen varias funciones. Por un lado, son la manera en que el personaje interactúa con el espectador y por el otro, dan la pauta para desarrollar la acción en la obra. Es decir, el diálogo es el que te va guiando. Por medio de los diálogos, el espectador puede conocer las características psicológicas de los personajes, lo que les comentaba ahorita. De acuerdo a lo que van diciendo, la manera en que van actuando y que van, las palabras que utilizan, vamos adentrándonos nosotros como espectadores a ese personaje. También, cuando asistimos a una obra de teatro, es importante poner atención tanto a los diálogos como también a las pausas, en las que los personajes no hablan. Pues esas pausas ayudan a crear la tensión dramática. No todo tiene que ser una obra de teatro, diálogo, diálogo, diálogo. Hay momentos de pausas que puede ser de intriga, puede ser de suspenso, puede ser ese lapso de emoción, entonces, en el cual no sabes qué es lo que va a pasar, es un lapso de incertidumbre. Por eso en las obras de teatro hay que poner atención en lo que es esos espacios de silencio. Entonces, hasta aquí ya tenemos lo que es las partes importantes de una obra de teatro. En la clase anterior te mencioné ya cuáles eran, hasta dónde tenías que tener tú ya avanzado en tu guión teatral. Ahora les voy a mostrar
un video en el cual les pueda ayudar para que tú realices tu guión teatral este fin de semana, ¿sí? Vas a tener esos 3 días para que lo vayas pensando hoy viernes, sábado y el domingo, porque el lunes en la clase de Zoom me vas a decir cuál es el título de tu obra de teatro, ¿sí? Y ese día la actividad que vas a realizar va a ser hacer un borrador de tu obra de teatro. Tienes tiempo. Se los aclaré desde el lunes que iniciamos con las clases, que ese era el objetivo, escribir una obra de teatro. Entonces, les voy a mostrar ahorita un pequeño video que les pueda ayudar con lo que yo ya les dije y este video, y chequen si van en lo mismo, o si les puede servir o no para realizar tu guión de teatro. Permítanme. ¿Cómo adaptar un cuento o novela a un guión teatral? En ocasiones es más deseable emplear una historia ya existente que crear una obra dramática completamente original. Sin embargo, muchas obras literarias no han sido adaptadas al teatro, por lo que es preciso construir un guión teatral a partir de un cuento o novela. La siguiente información te puede resultar de utilidad a la hora de adaptar tu propio guión teatral. La estructura del guión. Un guión de teatro suele construirse de la siguiente manera. Sobre el título basta decir que es mejor emplear el título original de la obra, para que los espectadores sepan de qué se trata la puesta en escena. Sin embargo, también es posible construir un título original que resignifique la historia que será contada. En este espacio se notan todas las características relevantes de los personajes que harán parte de la historia, tanto su aspecto físico como su forma de ser y de pensar. Recuerda que un parche en el ojo basta para indicar al público que el personaje es un pirata, mientras que un pique en el ojo o una maldad poco disimulada hacen que el personaje sea más convincente ante los ojos del público. Procura utilizar la menor cantidad de espacios posibles. En el guión teatral debes incluir tanto los espacios necesarios como los objetos y demás elementos que los componen. Un buen guión describe cuidadosamente los espacios dispuestos, de manera que los actores y el público puedan asimilar más sencillamente la historia. Por otra parte, recuerda que los recursos disponibles son claves para determinar la escenografía a utilizar. Entre más simple sea el escenario, más sencilla será la puesta en escena de tu adaptación. Los actos son los grandes momentos en que se divide la historia. Usualmente se separan uno de otro, dependiendo del cambio de un escenario a otro. Los actos se dividen en escenas. Estas corresponden a los momentos en que los actores entran o salen del escenario. Siempre que el escenario quede vacío, habrá necesariamente que cambiar de escena. Estos son los espacios fundamentales de toda obra dramática. En los diálogos veremos las decisiones que toman los personajes para solucionar el problema descrito. Recuerda que es conveniente construir los diálogos empleando el habla y dialecto más natural para los personajes. Tampoco digas nada que no haga falta decir, por ejemplo, mensajes que puedan expresarse con el cuerpo. Las acotaciones son como los diálogos del cuerpo. Se trata de información que se escribe entre paréntesis sobre las acciones que realizan los actores mientras se encuentran en escena. En este sentido, es importante que recuerdes que los actores y el público no conocen necesariamente la situación que se está desarrollando, por lo que es conveniente ser claro acerca de lo que está ocurriendo en cada escena. Ahora veamos qué es conveniente hacer para preparar tu adaptación teatral. Primero, realiza un listado de los eventos que ocurren en la historia y organízalos cronológicamente. No exageres con las escenas, trata de limitar las acciones a un mínimo posible y procura utilizar siempre los mismos espacios. Segundo, determina los espacios, escenarios y personajes que harán parte de la historia. Descríbelos detalladamente. Tercero, determina el público objetivo. Si quieres hacer una obra teatral, siempre debes tener en cuenta quiénes son las personas que van a ver la obra. De esa manera, sabrás cuál es el lenguaje que puedes emplear en los diálogos y qué tono será el más adecuado para contar la historia. Cuarto, determina el tono de la historia. Toda la historia puede ser contada de una infinidad de maneras distintas. Es posible convertir el cuento de Caperucita en una obra de terror o volverlo una comedia de situaciones.
Lo fundamental es saber qué tono es mejor para contar la historia, sobre todo teniendo en cuenta el público que la verá. Asimismo, recuerda que existen distintas maneras de hacer una obra de teatro. La ópera, el teatro callejero, el teatro surrealista y el happening son algunos ejemplos de los estilos que están a tu disposición. Quinto, determina cuál es el conflicto de la historia y cómo se soluciona. Puede que conozcas la historia en su totalidad y es muy probable que la disfrutes al momento de leerla, pero para llevarla a cabo es preciso que tengas claridad acerca del conflicto o problema que se desarrolla en la historia, así como de la manera en que se soluciona dicho conflicto. Sexto, construye una sinopsis de cada uno de los eventos que se desarrollarán en la historia. Este proceso es probablemente la primera forma de guión verdadero que vas a desarrollar. Allí podrás visualizar cuán interesante es la puesta en escena y qué mejoras debes implementar. Séptimo, escribe siempre en presente. Escribe siempre en presente. Escribe siempre en presente. Octavo, da información suficiente para que el lector pueda comprender qué está ocurriendo. Esta información debe ser visible en los diálogos y acotaciones. Es recomendable que tus amigos o compañeros de clase lean el guión para que te den una idea de cuánto se comprende la historia y qué debe ser corregido. Buena suerte, anímate a hacer un guión. Ok, chicos, como vieron ustedes aquí, ya les están dando una idea. Yo, cuando iniciamos, yo les dije que ustedes le iban a escribir. Ahora les doy la opción de adaptar un cuento a una obra de teatro. Ustedes deciden si quieren hacer una adaptación o van a escribir una obra de teatro de acuerdo al tema que ya ustedes eligieron, a la trama, los argumentos, los personajes, porque ya deberían de haber llevado gran parte avanzado. Entonces, hasta ahorita los que no han hecho nada todavía pueden trabajar en esto. Entonces recuerden, es viernes y tienen viernes, sábado y domingo para trabajar en esto, en su guión, porque en la clase de Zoom me van a estar dando las indicaciones de tema y qué es cómo van con su guión de teatro y qué es lo que van a realizar. Nos vemos, chicos, que descansen.